La Guerra del Chaco es considerada el conflicto bélico más importante en Sudamérica en el siglo XX. La misma enfrentó a Bolivia y Paraguay. Duró 3 años, desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935, y en ella participaron cerca de 430.000 hombres, unos 250.000 bolivianos y unos 120.000 paraguayos. Primeramente debemos conocer la región del conflicto. Es así que vemos que el Chaco es una región inhóspita y poco poblada, aproximadamente de unos 299.000 kilómetros cuadrados, donde durante el verano las temperaturas suben a 50 grados y en el invierno llegan a bajar hasta los 0 grados. Prácticamente es un semidesierto, donde el polvo con las lluvias se vuelve un tremendo lodazal. La guerra va a estar marcada por la carencia de agua y por las enfermedades que causaron muchas bajas en ambos bandos. Antecedentes. Encontramos que desde la independencia ambos países tenían diferencias sobre los límites, a los cuales no le daban mucha importancia debido a la irrelevancia de la zona, pero esta situación cambió cuando la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell y la estadounidense Standard Oil creyeron que en el Chaco había petróleo y sembraron intereses de por medio entre las dos naciones. Por otro lado, Bolivia, a quien Chile le había arrebatado una salida al Océano Pacífico, se interesó en un conflicto que podía darle una salida al Atlántico a través de los ríos Paraguay, Paraná y Plata. Las hostilidades comenzaron el 15 de junio de 1932, cuando los bolivianos atacaron el Fortín López, que controlaba la laguna Piquentuta o Chuquisaca, nombre que fue puesto por los bolivianos, pues debido a la escasez de agua en la región era estratégico tomar control de dicha laguna. Luego el fortín fue retomado por los paraguayos un mes después. El presidente de Bolivia, Daniel Salamanca, ordena atacar los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón, con lo que se comienza oficialmente el conflicto. En Boquerón, Bolivia escribió una de las páginas más brillantes de su historia, dando muestras de un heroísmo admirable. Los paraguayos, al mando de José Félix Estigarribia, estaban decididos a tomar Boquerón y su ofensiva comenzó el 9 de septiembre de 1932. Los defensores bolivianos eran aproximadamente unos 448 soldados, con 350 fusiles, 40 ametralladoras, 3 cañones y 2 antiaéreos. Por otro lado, Paraguay tenía entre 9.000 y 11.500 efectivos. La situación se tornó complicada para los bolivianos, pues los víveres se terminaron y el único pozo de agua accesible era atacado por un nido de ametralladoras paraguayas. Acercarse era muerte segura. Los bolivianos aguantaron por un lapso de 23 días. El entonces coronel paraguayo Estigarribia creyó siempre que se enfrentaba a por lo menos 1.500 hombres. El heroísmo mostrado por los bolivianos fue tanto que incluso el presidente paraguayo dijo: "Los bolivianos pelearon con tal bravura y coraje que merecen nuestro respeto". Posteriormente, lo que queda del año 1932 es utilizado por ambos bandos para equiparse de armamentos. El año siguiente, es decir, 1933, es el de la Gran Ofensiva Boliviana, comandada por el general Hans Kuhn. Luego, en el año 1934 y 1935, tendrá protagonismo el Paraguay. Después, entre febrero y junio de 1935, se da la exitosa defensa de Villamontes, pues el paraguayo Estigarribia, tentado por los campos petroleros bolivianos, decidió tomar Villamontes, pero el ejército boliviano hizo retroceder a los paraguayos, recuperando Villamontes, donde sí existían y existen grandes reservas petrolíferas. Posteriormente, el 12 de junio de 1935 se firmó el protocolo de paz entre los cancilleres de ambos países. Entre 1935 y 1938 se realizaron arduas negociaciones entre ambos bandos y finalmente el 21 de julio de 1938 se firmó en Buenos Aires el Tratado de Paz y Amistad y los límites definitivos entre Bolivia y Paraguay. Durante el conflicto, el presidente de Bolivia es Daniel Salamanca y las Fuerzas Armadas están comandadas por el general Hans Kunt, un alemán nacionalizado. En el frente paraguayo tienen como presidente a Eusebio Ayala y sus fuerzas son comandadas por José Félix Estigarribia. Bolivia librará una guerra de posiciones y de costosos ataques masivos como la Primera Guerra Mundial, utilizando tanques y aviones, mientras que Paraguay peleará una guerra de movimientos mucho más ágil. En el Chaco quedaron enterrados 90.000 hombres, 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos, y la cifra de mutilados y heridos y desaparecidos es aún mayor. Los dos países quedaron arruinados, mucho más pobres de lo que eran, y los últimos beneficiados fueron los traficantes de armas. Mientras se desarrollaba la matanza, las transnacionales petroleras Shell y Standard Oil descubrieron que en el Chaco no había petróleo, y por consiguiente se desentendieron de la zona y dedicaron sus inversiones en Venezuela.
Paraguay vivió la Guerra del Chaco con mucho fervor patriótico, casi como una repetición de la Guerra de la Triple Alianza, en la cual su país fue agredido por Argentina, Brasil y Uruguay. El idioma que tenían los paraguayos era el castellano, pero todos hablaban el guaraní, tanto oficiales como la tropa, y tenían un trato igualitario entre ellos. Otra de sus ventajas era que conocían el terreno y estaban adaptados a él. En cambio, en Bolivia, la mayor parte de la tropa estaba compuesta por indígenas que venían del altiplano, los cuales no hablaban el castellano y no compartían el patriotismo de los oficiales, porque en esos tiempos y hasta la Revolución del 52, los indígenas estaban completamente excluidos de toda participación política y social, tanto que no se les permitía ni andar por las aceras ni entrar a las plazas públicas. Por eso hubo resistencia al reclutamiento, violencia y en el frente de ataque hubo amotinamiento. Paraguay salió del conflicto seriamente golpeado, pero sin grandes cambios sociales. En cambio, la Guerra del Chaco iba a señalar un camino diferente en la historia de Bolivia, pues la población conoció en ella las injustas condiciones en las que vivían sus soldados y además, indignada por la ineptitud, negligencia y corrupción del alto mando militar, comenzaron a surgir algunas ideas de revolución. De ese modo, la Guerra del Chaco ayudó a crear las condiciones para la Revolución Nacional del 52, que generaría grandes cambios sociales en Bolivia. Un dato curioso de la Guerra del Chaco es que fue el primer conflicto en la historia de Sudamérica en usar aviones de combate para bombardear desde el cielo. Y bien amigos, de esa forma es que llegamos al fin de la clase y si te gustó el video te pido que puedas darle like y que te suscribas para que así podamos seguir aprendiendo más acerca de la historia.